Disposición suya de conectarse a los cultos de Iglesia de Cristo Betel, reciba de parte del Señor un saludo. Lo bendecimos, damos gracias al Señor por este tiempo de alabanza. Terminamos diciendo: sea la gloria, el poder y el honor para el Señor. Vamos a orar en este momento dándole gracias al Señor porque una semana más ha pasado y el Señor hasta aquí nos ha ayudado. Creo que cada uno de nosotros debemos de tener una gran gratitud al Señor por todas sus bondades, por todos sus favores, y en esta mañana queremos dar la más cordial bienvenida nuevamente. Si usted se está sintonizando, sabemos que algunos se sintonizan hasta la hora de la palabra y por eso queremos juntos orar. Padre, gracias porque una vez más en esta mañana tú nos has bendecido, nos has dado el don de la vida que pertenece a ti. Has provisto, Señor, a todas nuestras necesidades. Y donde éstas no han sido provistas, sabemos que tú lo harás conforme a tu poder, conforme a tu misericordia. Te pedimos, Señor, que nuestros corazones, después de haber alabado y glorificado tu nombre, después de haber, Señor, levantado nuestras manos delante de tu presencia y adorarte en espíritu y en verdad, te suplicamos, Señor, que tú en esta hora, conforme a tus propósitos, conforme a tu plan para cada uno de nosotros, conforme a la necesidad de cada uno, Señor, envíes tu bendita palabra. Gracias por ella, Señor, gracias por el maná que desciende del cielo. Gracias por tu palabra, que tengamos testimonio, que el que esté enfermo, Señor, reciba sanidad, que el que esté desanimado, Señor, tu Santo Espíritu lo motive, Señor, tu Santo Espíritu lo levante. Vengan nuevas fuerzas de lo alto, Señor, te lo suplicamos en esta hora. Mientras tenemos la oportunidad nuevamente de estar en tu casa, te pedimos, Señor, que esto sea posible pronto. Te suplicamos, Padre, que por medio de estos canales, por medio de estas plataformas, Señor, virtuales, tu palabra una vez más llegue a nuestros corazones y bendiga a cada uno, Señor. Te lo suplicamos en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Habíamos venido hablando acerca de qué dice la Biblia acerca de la iglesia, pero desde el viernes el Señor ha cambiado un poco lo que quiere que transmitamos, ha puesto el sentir en nuestro corazón y obviamente ya que tenemos 3 reuniones a la semana, miraremos de qué forma continuamos con lo que llevábamos pendiente, quizá los miércoles o los viernes. Usted esté pendiente, no se pierda ninguno de los mensajes de la bendita palabra del Señor. Usted que tiene testimonio que el Señor habla por este medio. Te damos gracias, Padre. Entonces, el tema que yo quiero compartir en esta mañana es la urgencia de salir de Egipto. Lo repito, la urgencia de salir de Egipto. Para todos nosotros, Egipto, sabe usted que tipifica el mundo, este sistema, de donde nosotros necesitamos salir, porque algo que ponía el Señor en nuestro corazón es que el que no sale de Egipto, del Egipto espiritual que influencia a los hijos de Dios, el que no sale del mundo, no podrá salir de esta tierra. Entonces, una de las cosas interesantes que el Señor ponía, quiero contarle que ayer escribí 9 páginas tempranito, ya no estoy confiando en mi memoria porque hay cosas que ya se me olvidan, y hoy escribí 3 más. Trataré de ir ordenando lo que el Señor ha puesto en mi corazón, sabiendo que usted que tiene Espíritu Santo recibirá testimonio de parte de Él para poder discernir, para poder estar en la sintonía que el Señor quiere que nosotros entremos en estos tiempos tan peligrosos que estamos viviendo.
Pero un pensamiento que vino y que apunté, y con eso quiero introducirme, es que los religiosos están en las iglesias o en los templos y no han salido de Egipto. Egipto siempre será un misterio, no solo para los científicos, los historiadores, los arqueólogos, para aquellos que han hecho incluso dentro de la arqueología una especialidad llamada egiptología. Sigue siendo un misterio muy interesante que mueve millones de dólares muchas veces para excavar aquellas ciudades antiguas de Egipto, y que cuando nosotros lo vemos en el Nuevo Testamento y en el Antiguo Testamento, esta palabra, pues creo que merece que nosotros sigamos sondeando, pero a la luz del Espíritu Santo, el autor de la bendita palabra del Señor. Entonces, si los religiosos están en los templos, yo me pregunto si estos realmente han salido de Egipto o no han salido de Egipto, entendiendo Egipto como el sistema actual, el sistema en el que nosotros todos los días nos enfrentamos. Si hemos nacido de nuevo, percibimos la batalla que cada día se hace más frontal y más difícil con este sistema, que en el griego es la palabra cosmos. Fíjese que cuando me hablaron de Egipto, hablaron a mi corazón sobre un concepto que hace mucho tiempo se lo había oído a mi pastor. Por eso seguimos digiriendo aquello que nos fue trasladado, y mi responsabilidad es trasladárselo a usted y que obviamente exponerlo para que usted tenga el testimonio de parte del Señor acerca de esto. Pero cuando me hablaron de Egipto, me hablaron de cabeza federal. Cabeza federal. Y obviamente tuve que ir a sondear, escudriñar un poquito, investigar qué es una cabeza federal, qué dice realmente o qué se entiende por esto. Y le quiero trasladar este concepto, amado hermano, en esta mañana, una mañana que siempre utilizo un poco más de una hora, y que quisiera que usted tuviera paciencia y que realmente podamos aprovechar y tener un cuaderno, tener un lapicero por ahí para apuntar, o de alguna manera en su Biblia también hacer anotaciones importantes. Cabeza federal, me encontré con esta definición que dice: es la manera en la cual Dios trató con la nación de Israel y con las familias individuales contenidas en la misma, es decir, en Israel. O sea, Dios trató con Israel como una cabeza federal, pero también trató con las familias que integraban esa nación, y especialmente con las cabezas, que en este caso les estamos llamando federales, es decir, los encargados de esas familias. Y dice: la justicia, ponga atención a esto, la justicia por un lado, o pecaminosidad de la cabeza federal, era imputada a quienes estaban por debajo. Entonces, cabeza federal tiene que ver con coberturas, una palabra que ha sido tan vilipendiada en los años actuales porque no se entiende, o porque sencillamente no se quiere entender. Pero lo cierto es que lo que la cabeza federal haga, sea bueno para Dios o no lo sea, va a tener consecuencias en aquellos que representan precisamente que están debajo de esa cabeza federal. Por eso, cuando me hablaron de Egipto como una cabeza federal, y eso lo veremos más adelante, también me hablaron de los 7 pueblos extraños a los que el Señor le había dicho a Moisés que al entrar a Canaán debía de destruirlos completamente. Nuevamente me mencionaron que esos 7 pueblos extraños, ¿se acuerda? Los fereceos, los gergeseos y todos los feos, aleluya, esos 7 pueblos también eran cabezas federales.
Yo mismo necesito seguir sondeando acerca de lo que el Señor quiere decir. Pero en esta mañana queremos hablar de la necesidad urgente de salir de Egipto. Eso significa entonces que todos aquellos que estaban bajo el dominio de Egipto, todos aquellos que estaban bajo la influencia y el control de Egipto, y el pueblo de Dios y algunos de los personajes tan importantes dentro del Antiguo Testamento, el mismo Abraham, en algún momento usted recordará que llegó a Egipto por una necesidad. Y se sujetó porque, hermano amado, nosotros entendemos que en las cosas del Espíritu, los lugares geográficos, los países, las tierras, las regiones a las que vamos, estas regiones, según lo que dice la Biblia, están sujetas por potestades. Hay potestades, hay principados que gobiernan sobre esos territorios. Eso quiere decir que toda persona que sale de un lugar de alguna manera debería de tener la seguridad de parte de Dios, que es Dios el que lo está llevando a otro lugar geográfico, porque seguramente tendrá que enfrentar batallas espirituales que quizá donde está actualmente por voluntad de Dios está enfrentando y ha obtenido hasta el día de hoy victoria. Por eso los hijos de Dios, creo yo, que tenemos que ser sumamente cuidadosos incluso para cambiar de lugares, porque tiene que ser Dios el que nos confirme para que de esa manera nosotros vayamos incluso preparados y advertidos y llenos del Espíritu Santo para discernir qué cosas son las que vamos a enfrentar en esos lugares. Ahora es interesante, hermano amado, que en Primera de Corintios capítulo 15 y verso 22 vemos el ejemplo de las cabezas federales. La primera epístola a los Corintios capítulo 15 y verso 22 dice lo siguiente: porque así como en Adán, cabeza federal, primer Adán, todos mueren. Y no tengo tiempo ahorita para poder hablar acerca de eso, porque tendríamos que dedicar un buen tiempo sobre eso. También en Cristo, otra cabeza federal, el postrer Adán, todos serán vivificados. Note que los que están bajo Adán, dice la Biblia en este verso, todos mueren. Y habla de muerte espiritual. Mientras que los que estamos... Y ahí, si usted ha nacido de nuevo y tiene testimonio en esta mañana de parte del Espíritu Santo, los que estamos en Cristo, la cabeza federal que nos conviene o donde nos conviene estar cubiertos por el Señor, dice ese verso en la parte final, todos serán vivificados. Mire qué interesante entonces lo que dice la Biblia acerca de esto. Federal viene de la palabra latina foedes. Y es muy interesante que foedes en latín, al traducirlo a nuestro idioma, significa pacto. Así que cuando nosotros estamos bajo una cabeza federal, estamos bajo un pacto, sea este bueno o no sea realmente bueno. Así que nosotros, gloria a Dios, porque estamos en el mejor pacto, en el nuevo pacto, cuya cabeza federal ha hecho pacto con nosotros. Por eso cuando usted y yo, cada vez que tenemos la oportunidad de tener esa comunión llamada la cena del Señor, que muchos a veces la han dejado de lado y solo la ven como un rito de una iglesia evangélica, pero en realidad nosotros al levantar la copa, como dice el apóstol Pablo en Primera de Corintios, capítulo 11, dice la copa del nuevo pacto. Nosotros estamos como diciendo a las potestades, nosotros tenemos y estamos en el mejor pacto. Quien nos cubre, quien es nuestra cabeza federal es el Señor, y en Él sus promesas serán cumplidas totalmente. ¿Cuántos pueden dar un gloria a Dios en esta mañana? Aleluya. Gloria al Señor. Aleluya. Otro pensamiento que yo quiero introducir en este momento es: solo naciendo de nuevo podemos salir de Egipto. Cruzando el Mar Rojo en figura. Usted y yo, si nos acercamos al Evangelio
cuando todavía éramos niños, tuvimos la hermosa experiencia de ser engendrados en la bendita palabra del Señor. Y desde muy pequeños, como algunos de los hijos de los hermanos que me acompañan en esta ocasión, los hermanos de alabanza y de video, sabemos que ellos también luchan, los que ya tienen hijos, se disponen a que sus niños desde pequeñitos, desde sala cuna, sean ministrados y sean bendecidos por la palabra del Señor. Y ellos están siendo engendrados porque también en algún momento su espíritu, que hoy está vivo según la edad de la que estemos hablando, el alma que trae por la cabeza federal de Adán, mata al espíritu y se establece una muerte espiritual que hace necesario que los niños, hoy más temprano que antes, necesiten nacer de nuevo. Por eso yo insisto que el área de niños, y esto es para todos los que son miembros de Iglesia de Cristo Betel y están en el área de niños en sus diferentes niveles, recuerden que lo que están haciendo es sumamente importante para Dios, y de eso dependerá mucho que esos niños en sus diferentes edades nazcan o no nazcan de nuevo, o se vuelvan unos religiosos. Hoy en día nosotros tenemos que reconocer, y especialmente en medio de esta pandemia, donde por muchos meses los prejuveniles y los jóvenes no han podido estar en la comunión con la iglesia, tenemos que reconocer que está habiendo un grave peligro que esos corazones, esas almas se estén apartando del Señor de una manera muy rápida, oyendo otro tipo de voces y quizás sacando a luz si han nacido de nuevo o solamente tienen la religión de sus padres. Yo recuerdo que cuando yo empecé a evangelizar a la edad de unos 14 años, recuerdo que tuve la oportunidad de compartir con un misionero norteamericano que, dejándolo todo, como muchos lo hicieron en aquellos tiempos, hoy ya es difícil que la gente quiera dejarlo todo, porque hoy vivimos en una época donde el cristiano se aferra a las cosas materiales, se aferra a sus proyectos personales, se aferra a sus sueños y lucha de diferente manera para poder alcanzar sus sueños. Pero antes hubieron hombres que verdaderamente lo dejaron todo, su comodidad, así como el Señor dejó el cielo y vino a esta tierra, a esta posilga, donde obviamente dice la Biblia en Filipenses 2 que Él dejó el ser igual a Dios como una cosa a la cual aferrarse, y se vistió de hombre y como siervo, como esclavo, vino a cumplir el plan del Padre, por medio del cual nosotros ahora somos salvos. Este hombre, en ese tiempo recuerdo que preparaba unos paquetes de tratados del Nuevo Testamento, paquetes muy grandes. La economía probablemente en ese tiempo era mejor, y muchos de los voluntarios jóvenes y hermanos que nos disponíamos a ir a las localidades rurales de nuestro país, llevábamos esos paquetes caminando en diferentes, a veces veredas un poco solitarias, y llegábamos a los ranchitos a dejar un paquete que no era para comer, no era alimento necesariamente para el estómago, pero era alimento para el alma. Y yo me pongo a pensar que cuánto de ese material que en determinado momento llegó a esas familias sirvió de parte del Espíritu Santo para convencer de pecado y para llevar la revelación de Jesucristo a esas almas. Aleluya. No lo supe yo, pero recuerdo que cuando se hacía esto, hermanos amados, es bien interesante, porque el Señor de alguna forma ponía en el corazón de los jóvenes. Yo era un jovencito de 14 años el poder hacer esto. Hoy en día muchos jóvenes ya no están dispuestos a dejar su comodidad, a dejar, como dije ya, sus planes personales, pero gloria a Dios porque el Señor lo hizo. Y una de las características que tiene el que nace de nuevo, el que está dejando Egipto, porque quiero explicarle algo. Así como el pueblo de Israel
literalmente, con brazo fuerte, como lo vamos a ver en el transcurso de esta enseñanza, salió de Egipto, del territorio de Egipto, de esa cabeza federal que había influenciado por 430 años sus generaciones. Es interesante, hermanos amados, que ellos cruzaron el Mar Rojo. Y cruzar el Mar Rojo para nosotros tipifica, y no es casualidad que sea Mar Rojo, tipifica el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario, donde su sangre fue derramada para que nosotros pudiéramos salir de Egipto, el mundo, y encaminarnos a su plan y propósito, que es llevarnos a Canaán. Aleluya. Eso es el nuevo nacimiento tipificado en esa historia que nosotros leemos en el Antiguo Testamento y que muchas veces como niños nosotros se nos fue enseñado, pero tal vez no lo entendimos hasta que el Espíritu Santo lo iluminó, hasta que el Espíritu Santo lo reveló. Aleluya. Entonces, ellos salieron de Egipto. Lo que los separaba del plan de Dios en Canaán era un mar. Humanamente era imposible que ellos lo pudieran hacer, no tenían embarcaciones suficientes. Y yo diría que no había ninguna embarcación ahí. Dios tuvo que intervenir sobrenaturalmente para sacarlos de Egipto. Y es la forma como Dios sobrenaturalmente, por medio de su Espíritu Santo, a nosotros nos ha sacado de Egipto. Y tenemos que tener ese testimonio. Pero lo tremendo que yo veo en la Escritura es que cuando ellos salen de Egipto, noten, del Egipto literal, en sus corazones seguían llevando a Egipto, casi la totalidad de ellos. Entonces yo te pregunto, hermano, en esta mañana, tú que ya estás probablemente congregándote en templos otra vez, y para los de Iglesia de Cristo Betel que están en sus hogares, y los hermanos que están en diferentes lugares sintonizando este mensaje, yo quiero hacerles una pregunta muy incisiva. Quiero hacerles una pregunta muy aguda. Seguramente tú tienes testimonio que ya naciste de nuevo, porque tiene que ser un testimonio espiritual. Si tú me dices que vienes al culto, que sirves al Señor, que das tus diezmos y que haces diferentes cosas en su servicio, déjame decirte que muchos religiosos también lo hacen. Entonces tú tienes que tener un testimonio que naciste de nuevo, que saliste del poder del reino de las tinieblas en Egipto. Pero la pregunta que yo te quiero hacer en esta mañana es la siguiente: ¿será que Egipto ya salió de tu corazón? ¿Será que el sistema, que tenemos que ser honestos y sinceros, cada vez se hace más atractivo para que nosotros nos sintamos cómodos con un evangelio sin demandas? Hoy en día se está predicando y la mayoría de jóvenes está abrazando esos evangelios sin demandas. Esos evangelios donde tú puedes vivir como quieras y puedes hacer lo que tú quieras, con una mente abierta según ellos, interpretando la palabra a su sabor y antojo. Ese tipo de evangelios, hermano, lo que está haciendo es gente religiosa que se está engañando a sí misma, porque aun cuando cree que ya salió de Egipto, en realidad Egipto no ha salido de sus corazones, de sus almas. Por eso en esta mañana yo vuelvo al tema original, que es la urgencia. Hay un sentir de urgencia de parte del Espíritu de Dios para que todo aquel que escucha este mensaje y tiene testimonio que viene de Dios, de salir de Egipto y todo lo que esto en realidad significa. Ahora, para sacar a los israelitas de Egipto se necesitaba un poder sobrenatural. Muchos estudiosos que utilizan diferentes ramas de la ciencia y de la ciencia bíblica, como algunos les llaman, como la arqueología,
Están haciendo cada vez más descubrimientos, pero llama a mi atención que muchos de esos descubrimientos son hechos por personas que probablemente ni han nacido de nuevo, y nosotros tenemos que tener eso en cuenta antes de poner atención a muchas de las cosas que dicen. Algunas son de Dios, otras no lo son. Y muchos de ellos llegan a la conclusión que los números de la Biblia en el Antiguo Testamento en relación a las personas que salieron de Egipto es una exageración de la Biblia. Ahora yo quiero decirle que probablemente tendré que ser tildado de un ministro fundamentalista, porque creo que la bendita palabra del Señor ha sido revelada por el Espíritu Santo y es inspirada por Dios. Dice toda la Escritura, dice Timoteo capítulo 3:16, me parece que es primera o segunda Timoteo, usted lo puede verificar en la palabra, pero dice toda la Escritura. Y cuando la Biblia dice toda la Escritura, yo la creo, no me complico demasiado la vida. Es inspirada por Dios y útil para enseñar, redarguir y corregir e instruir en toda justicia, a fin de presentar al hombre perfecto delante de Dios. Si la Biblia me dice a mí que lo que tenemos acá fue inspirado por Dios, yo tengo el testimonio de parte de Dios que no solamente fue inspirada, sino es inerrante. Eso significa que cada palabra, cada frase fue soplada a los hombres que escribieron. Las corrientes modernas y desde el siglo XIX, las mentes pensantes en Europa, manejados por el movimiento modernista en el mundo, que pretendía que las cabezas más iluminadas de aquellos tiempos, al acercarse a los idiomas originales de la Biblia y al estudiar a través de los descubrimientos que habían sido hechos durante ese tiempo, se atrevieron a plantear tantas teorías en contra de lo que la palabra del Señor dice. Lo interesante de esto es que ellos dicen que realmente los que salieron de Egipto no era 1 millón de personas como algunos han dicho, porque en Egipto en ese tiempo no había 1 millón de personas. Bueno, a mí me gusta investigar y ayer pude encontrar, aunque las fuentes o entre una fuente y otra se contradicen. Unos dicen que en la ciudad de Pi-Ramses, donde estuvo el faraón llamado Ramsés, en realidad algunos dicen que esa ciudad tenía 300,000 egipcios, otros dicen que 100,000, la diferencia es muy grande. Pero otros dicen que en esa época, que históricamente hablando la mayoría de eruditos comparan con la época en la que Jacob llegó a Egipto, cerca del siglo 13 antes de Cristo, es muy interesante porque algunos dicen que había 1,5 millones o 2 millones de personas. Claro, hay una diferencia enorme. Así que yo prefiero, hermano amado, creerle a la palabra del Señor. Pero usted se imagina la estrategia que se tenía que tener, la manera como tenía que estar preparado aquel que había sido escogido como instrumento para sacar al pueblo de Israel, un hombre llamado Moisés, con 80 años. Afortunadamente los 80 años de Moisés en nada se parecen a los 80 años de los hombres y mujeres de hoy. A veces los que ya tenemos 60 tenemos un montón de achaques y a veces nos sentimos sin mucha fuerza física. Pero Moisés, como también, si usted recordará a Caleb, aquel hombre que fue uno de los espías que entró juntamente con Josué y su informe fue positivo, creyendo en el poder de Dios. Esos hombres a los 80 años estaban dispuestos a hacer proezas. Por eso, si tú, hermano amado, estás con enfermedades, con achaques, con desánimos, en el nombre de Jesús, yo te ministro hoy sanidad de parte del Señor, fortaleza, para que sepas que no importa la edad que tengas, Dios puede tener un propósito para ti y puede tener grandes planes todavía mientras te tenga en la tierra. Aleluya. Nosotros, hermano, entonces tenemos que ver que los israelitas no podían salir por sí mismos.
Era un grupo numeroso, pero lo más tremendo es que ellos no podían pelear contra uno de los ejércitos más poderosos de ese tiempo. Ellos fueron esclavizados, como lo dice la Biblia, para construir esas grandes ciudades de las cuales ahora los arqueólogos tratan de mostrar todo el esplendor. La mano de obra de estos hombres era el pueblo de Dios, que habían sido esclavizados como había sido profetizado antes. Lo cierto es que Egipto, para los israelitas, indudablemente era algo terrible que se volvió muy difícil de poder sobrevivir. Ellos eran esclavos. Si vamos al Deuteronomio capítulo número 6 y verso número 21, Deuteronomio capítulo 6 y verso número 21 dice: entonces dirás a tu hijo, éramos esclavos de Faraón en Egipto, y el Señor nos sacó de Egipto con mano fuerte. Aleluya. Hay varias versiones que dicen con gran despliegue de fuerza. Otra versión dice con mano firme. Otra versión dice Dios usó su gran poder. Dios liberó con su mano poderosa. Entonces, Moisés le había dicho a los israelitas, antes de entrar a la tierra de Canaán, que se recordaran y que enseñaran de una manera generacional a sus hijos que Dios los había sacado con mano poderosa de Egipto. Y es que eso nos hace a nosotros recordar, y aunque tampoco tengo tiempo para explayarme ahí, las 10 plagas con las que el Señor doblegó a Faraón. Aunque la Biblia dice que Faraón fue endurecido, sabemos que esas 10 plagas, cuya número 10 resultó en la muerte de todos los primogénitos, no solamente doblegaron a Faraón, que en esos tiempos se creían como deidades, sino que dice que Dios iba a traer juicio sobre los dioses con minúscula de Egipto. Hermano amado, mientras más medito y profundizo en lo que significa Egipto, tengo que ponerme a pensar en el nombre, porque, hermano, nunca había profundizado en lo que significa Egipto. Ya desde los primeros capítulos de Génesis se menciona a Egipto como Misraim. Y Misraim fue uno de los nietos de Noé, hijo de Cam. Es interesante porque la palabra Egipto en ese idioma tan antiguo viene de una raíz que significa presionado. Se puede traducir como enemigo. Y note que como termina en IM, la mayoría o casi todas las palabras que terminan en IM como Elohim, o en este caso Misraim, habla en plural. De tal manera que también se puede traducir por esa raíz como problema y como estrecho. Yo quiero que usted visualice los significados de Egipto para que se dé cuenta que cada uno de ellos habla muy bien de lo que el pueblo de Dios vivió en Egipto. Vivió en estrechez, doble estrechez, dice alguna de aquellos eruditos que traducen esta palabra. Presionado a través de los problemas o los aprietos. Doble presión, doble problema, doble estrechez. Entonces quiero en algún momento en esta hora que usted sea sincero delante de Dios y que cada uno de nosotros seamos honestos en esta mañana y contextualicemos lo que hemos vivido estos últimos meses. Seguramente ha habido estrechez económica, pero también hay estrechez espiritual. Cuando Pablo lograba discernir como ministro del Espíritu,
lo que pasaba a la iglesia de Corinto. En alguna ocasión les dice: Corintios, abran su corazón, no sean estrechos conmigo. Eso quiere decir, hermanos amados, que Egipto nos habla de estrechez. No se olvide que Egipto es el mundo. Y cuando nosotros como hijos de Dios todavía amamos Egipto, y casi ningún cristiano me va a decir a mí, especialmente delante de un ministro que ama a Egipto, pero sus hechos, sus actitudes, el tiempo que invierte en Egipto da cuenta cuánto ama a Egipto y cómo, aún siendo un hijo de Dios o una hija de Dios, le gusta, está satisfecho, busca lo que Egipto da. Por eso vuelvo a la carga, el tema de esta mañana, y que de alguna forma vamos a seguir hablando acerca de esto porque el tiempo se va cortando, es que es urgente, hermano, amado, joven, señorita, es urgente salir de Egipto. Pero al igual que los israelitas que eran esclavos, dice la Biblia en el Nuevo Testamento que usted y yo, cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, según lo que dice Efesios 2:2, usted y yo éramos esclavos del pecado. Quiere decir que así como los israelitas eran esclavos de Faraón, así nosotros, cuando no hemos nacido de nuevo, y es ahí donde, hermano amado, es tan preocupante para un pastor meditar en sus ovejas. No porque me pertenezcan, sino que tengo el privilegio de poder ministrar la vida de esas ovejas. Es tan frustrante ver las familias que cuando vienen a la iglesia un día domingo, sus conciencias religiosas son satisfechas, pero su vivir y su caminar semanal en los diferentes ámbitos donde se desarrollan dan características de solamente ser religiosos y seguir amando el mundo. Ahora entiendo cómo el hermano de Jesús, sí, el hermano de Jesús, Santiago, en su epístola nos dice: oh almas adúlteras. Y note que dice almas. Mejor lo leo, así no me pierdo de lo que literalmente dice en el capítulo 4 de Santiago. Si usted me acompaña, déjeme buscarlo. Capítulo número 4. Dice una palabra que se hace muy fuerte y que a veces nosotros los predicadores, solo cuando el Espíritu Santo nos pide que leamos este pasaje, porque la gente frunce el ceño, la gente se enoja. Pero usted sabe que yo he hecho un compromiso con Dios y no con los hombres, de predicar la palabra como está escrita. Oh almas adúlteras, 4:4 de Santiago, ¿no sabéis que la amistad del mundo, Egipto, es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye en enemigo de Dios. ¿Qué palabra más fuerte? Y todos los que estamos aquí virtualmente o presencialmente, y todos los que vayan a ver esta enseñanza en algún momento, tenemos que preguntarnos qué tan amigos del mundo seguimos siendo. Los que pasamos por las escuelas públicas de este país o los institutos públicos de este país o por las universidades públicas de este país, ¿cuál fue mi caso? Sabemos que los ambientes en estos lugares son ambientes pecaminosos.
son ambientes de mucha tentación, de diferente índole. Y cuando al llegar a estos ámbitos, ya éramos hijos de Dios, nunca fue fácil enfrentar las burlas, nunca fue fácil enfrentar las risas, nunca fue fácil enfrentar los conceptos que muchas veces el mundo, metido en el corazón de todos estos niños o jóvenes, tienen en contra de aquellos a los que les llaman aleluyas o les llaman de diferentes maneras, pero en términos despectivos, que hoy en día hace que muchos padres de familia quieran que sus hijos estudien en colegios cristianos, entre comillas, no dándose cuenta que la mayoría de estos colegios cristianos no tienen un ambiente blanco, sino que lo que tienen es un ambiente gris, porque al fin de al cabo un colegio sigue siendo un negocio. Y al ser un negocio, hace que muchos, aun cuando sean cristianos, no tengan exclusivamente hijos de Dios. Y acuérdese, muchos de los niños que llegan a los colegios cristianos no han nacido de nuevo. Muchos de los jóvenes, aunque sean de familias cristianas, muchos de ellos no han nacido de nuevo, porque Dios no tiene nietos. Así que también dicen, bueno, vamos a dejar entrar a los inconversos a los colegios cristianos, porque seguramente se van a convertir. Lo que yo he podido ver de esto en mi experiencia, hermano, es que muchas veces en estos mismos colegios lo que se hace son religiosos, personas que cantan en los devocionales de los colegios, pero que no han nacido de nuevo todavía, siguen en Egipto. Y muchas veces lo que sucede es que si tu hijo, tú lo has preparado de una manera adecuada y llega a ser compañero de este tipo de jóvenes, de este tipo de niños, muchas veces son contaminados, y aun cuando hayan nacido de nuevo, vuelven a anhelar, vuelven a desear, o quizá ahí les abren los ojos de lo que es Egipto. Entonces, qué delicado podrá decir usted. Entonces, ¿qué hago? Bueno, el Espíritu Santo que está dentro de usted le va a dar instrucciones de qué es lo que usted tiene que hacer. Ahora, ¿por qué no podían salir los israelitas? Eran esclavos, no tenían la manera de salir, porque si en algún momento ellos querían huir, seguramente iban a morir. Pero no podían salir porque había un poder mayor a ellos que también los había esclavizado. Quizá no me había puesto a pensar por qué Dios llevó a 70 miembros de la familia de Jacob cuando José llegó a Egipto, y no los llevó de una manera temporal. Porque la Biblia dice que cuando muere José, que era el segundo de Faraón, y que Dios lo había puesto providencialmente para salvar la vida de sus familiares, uno podría ponerse a pensar que Dios los hubiera podido regresar de donde vinieron. Sin embargo, por 430 años, ¿de cuántas generaciones hablará eso? José murió, primero murió Jacob, después murió José, después sus hermanos, y sin duda toda esa generación de 70. Número interesante que también al relacionarlo con la estadía en Egipto, 70 es 7 por 10. 7 habla de plenitud y 10 habla de prueba. Egipto, mis hermanos, es el lugar de la prueba plena, la prueba total. De alguna forma, yo quiero que usted y yo entendamos que mientras estemos en la tierra, aunque la oración intercesora del Señor en San Juan 17 dice
que no somos del mundo, pero estamos todavía en este sistema. De tal forma que si este sistema nos sigue envolviendo, si este sistema nos sigue atrapando, si como una hidra venenosa nos sigue envolviendo hasta darnos muerte, y nosotros seguimos viviendo la religión a nuestra manera, sin permitir que realmente Egipto salga de nuestros corazones, seguramente también volveremos a ser esclavizados, o quizá ya estamos siendo esclavizados por Egipto. ¿Cuántas cosas ofrece ahora Egipto? Muchas. Algunos meditan que nosotros ni siquiera deberíamos de salir a través de un medio egipcio, como es el Facebook o el YouTube o Instagram. Porque que yo sepa, estas redes sociales no fueron hechas para las cosas de Dios. Sin embargo, de alguna manera Dios redime. Y en medio de esta pandemia ha sido la forma de llegar a su hogar. Aunque yo personalmente quiero confesarle que no sé si estoy llegando o no estoy llegando. Y no hablo de mi persona, hablo de la bendita palabra del Señor, porque no tengo forma de retroalimentarme. Yo solo veo una cámara. Y no puedo ver sus ojos, no puedo ver su reacción, no puedo ver aquello que a mí me retroalimentaba para saber si la palabra estaba llegando. Porque obviamente cada vez que un predicador ve a una persona dormirse, sabe que el mensaje no está llegando. Cada vez que uno ve a una persona que en una forma desdeñosa ve el mensaje u oye el mensaje, uno sabe que no está llegando. Un poder mayor a los israelitas y al mismo faraón los tenía ahí por 400 años. Ahí nacieron los nietos de Jacob. Ahí nacieron los bisnietos de Jacob. Ahí nacieron en ese sistema los tataranietos de Jacob, y todos ellos fueron enseñados e influenciados en una atmósfera idolátrica. Hace poco veía un documental de una de las ciudades egipcias que han estado excavando. Y esa ciudad, la diosa era un gato, una gata. Y lo interesante es que dentro de las excavaciones que hicieron encontraron cientos de gatos momificados que habían sido dados en sacrificio a ese dios gato o gata. Llamativo. Usted se puede imaginar en ese panteón de dioses egipcios cómo era el ambiente espiritualmente hablando, donde los del pueblo de Dios que empezaron a multiplicarse y empezaron a generar temor en Faraón y en su corte, al punto que en la época que nace Moisés se da instrucción a las parteras para que cada niño que naciera, si era varón, fuera echado al Nilo en una especie, creo yo, incluso de sacrificios humanos, porque sin duda tenían el dios del Nilo. Ellos tenían los dioses necesarios para cada aspecto de la vida. En una idolatría horrorosa.
Pero ¿se imagina usted que aquellos que todavía creían en Jehová, el único Dios, y que recordaban lo que sus padres les habían enseñado, pero que no podían tener la libertad, y quizá su adoración al único Dios verdadero era en secreto? No sabemos, pero si eran esclavos no podían tener buenas casas. Seguramente vivían en las afueras de las ciudades, o apenas tenían la oportunidad de poder como esclavos alimentarse. Y en esa mentalidad de esclavos a las que Egipto los sometió, los abuelos esclavos, los tatarabuelos esclavos, los bisabuelos esclavos, los padres esclavos, hicieron hijos, nietos, bisnietos y tataranietos esclavos. ¿Qué tiene que ver eso con nosotros? Este sistema que la Biblia dice que nosotros al nacer de nuevo salimos de él, me parece que es en Efesios, el capítulo número 2, donde si usted me acompaña, y estoy acercándome a la hora, pero hoy voy a predicar hora y media. Acuérdese que usted está sentadito y yo estoy de pie. Así que tenga un poquito de paciencia. Pero note que dice el verso 1: y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo. Y eso es lo que me interesa. Siguiendo la corriente, en el griego es energía, la energía de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Hermanos, no nos llamemos a engaño. Este sistema está controlado por el príncipe de la potestad del aire. Vez tras vez, si tenemos un poco de discernimiento, nos damos cuenta que son estas potestades, este príncipe que tiene bajo su dominio y jerarquía servidores de todo tipo en el ámbito espiritual, toman el control, obviamente en la medida que el Señor lo permite, porque el Señor es soberano, pero también Él tiene sus propósitos, para que incluso las decisiones en ciertas latitudes que van a traer un caos en el mundo, seguramente han sido manejadas por este tipo de espíritus. Cada dios de los egipcios, con D minúscula, los dioses de Egipto de los cuales hace alusión Josué, tenían una influencia enorme sobre los egipcios y sobre los israelitas que se habían acostumbrado a la vida egipcia. ¿Sabe cuál es mi gran preocupación? Que en estos meses estés más acostumbrado a la vida egipcia a través de los medios de comunicación, a través de tu comunión con los compañeros de trabajo egipcios, con los compañeros de estudio egipcios y con muchas personas quizá de tu familia egipcios, que estén influenciando tu vida de tal manera que espiritualmente, si eres sincero y honesto, te encuentras en un desierto, te encuentras en una situación difícil. Ojalá que eso no sea tu caso. Pero es muy interesante que dice que hay un espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Qué maravilloso es saber
si me acompaña, a la segunda epístola a los Corintios, capítulo número 3. La segunda epístola a los Corintios, capítulo número 3, verso 15 al 17 dice. Vamos a leer un poquito antes. Vamos a leer desde el verso 13. Y no como Moisés, que ponía un velo sobre su rostro, para que los hijos de Israel no fijaran la vista en el fin de aquello que había de ser abolido. Pero el entendimiento de ellos se embotó. Algo de eso hablamos en alguna serie anterior. Porque hasta el día de hoy, cuando leen el antiguo pacto, les queda el mismo velo, no descubierto, el cual por Cristo es quitado. Meditaba en la actividad 911, donde por cierto, me parece que solo los hermanos de evangelismo participaron. Supongo que creyeron todos los hermanos de Iglesia de Cristo Betel que era una actividad para los de evangelismo, pero era para todos nosotros. Y usted sabe que en Estados Unidos el número 911 es para emergencias. Pero llamativamente, el que está en un aprieto, el que está en una situación difícil, marca el 911 porque sabe que el 911 puede ser su salvación en cuanto a su vida. Pero los hermanos de evangelismo que idearon esta actividad lo hicieron al revés. Porque fue el 911 el que llamó al necesitado, o al que se creía necesitado. Generalmente, el 911 espera llamadas, ¿no es cierto? Pero ahora el Señor puso en el corazón de este grupo de hermanos valientes, que hicieron muchas llamadas ayer. Qué lindo hubiera sido que todos hubiéramos hecho una llamada tan solo. Pero fue el 911 el que llamó. Y aunque el reporte que me pasó hoy el encargado del evangelismo fue que ninguno se convirtió, solo uno se reconcilió. Eso indica la dureza de corazón que hay todavía, porque hay un velo religioso puesto. La gente quiere vivir y morir en la religión de sus padres. Pero lo tremendo es que muchos religiosos evangélicos están haciendo que sus hijos mueran en la religión de ellos, aunque sea evangélica, porque ninguna religión salva. Entonces me ponía a pensar que muchos no se creen necesitados. Muchas de las respuestas de estos hermanos, bueno, hermanos, a nuestros hermanos en Cristo fue: yo ya recibí al Señor en el carismatismo católico, religión. Yo ya recibí al Señor en tal lugar. Y se empecinan de que ya recibieron al Señor, pero estoy seguro que si los hermanos los llamaron es porque miraban que no habían frutos dignos de arrepentimiento. Lo voy a pensar sin saber que puede ser el último día de tu vida. ¿Pero por qué es esto? Porque hay un velo. Ese velo que estaba en los judíos cada vez que se leía la ley, como dice otra vez el verso 14, dice: pero el entendimiento de ellos se embotó. Porque hasta el día de hoy, cuando leen el antiguo pacto, les queda el mismo velo no descubierto, el cual por Cristo es quitado. Y aún hasta el día de hoy, cuando se lee a Moisés, el velo está puesto sobre el corazón de ellos. Cada vez que nosotros vayamos a hablar con alguien que no conoce al Señor, debemos orar para que el velo que está en el corazón de esa persona sea quitado, para ser mucho más efectivos. Pero cuando se conviertan al Señor, ¿qué es lo que pasó con nosotros? El velo
se quitará. Yo me pregunto, ¿habrá en Iglesia de Cristo Betel gente religiosa con velo evangélico? ¿Qué pregunta más difícil y comprometedora? ¿Habrá dentro de los que están viendo este mensaje ahí en vivo, en cualquier parte, el velo de la religión evangélica puesto en tu corazón? Porque nosotros no predicamos una religión. Nosotros predicamos a Cristo y a este resucitado, muerto y resucitado, el único que nos dio vida, el único que puede quitar el velo. Eso quiere decir que así como los israelitas, nosotros también en el mundo, cuando estábamos muertos en delitos y pecados, había un poder mayor. Pero gloria a Dios, porque el poder de Dios, el poder en su Hijo Jesucristo, hizo que el poder que nos tenía esclavizados en el pecado fuera abolido, fuera quitado. ¿Dice usted amén? Por eso, Colosenses capítulo número 2. Aleluya. Colosenses capítulo número 2, verso 13. Dice, y vosotros, me gusta mucho cómo el apóstol Pablo, que tenía una religión con el Dios verdadero, porque era fariseo, y los fariseos creían en el único Dios verdadero. Pero tenía religión, no era suficiente, se tenía que encontrar con Cristo, tenía que entender la manera como Dios había establecido que el hombre podía ser justificado, podía ser salvo. Entonces dice el apóstol, y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, le estoy hablando a gentiles, os dio vida juntamente con él. Hermano, por eso yo a veces me uno a la frustración de los directores de alabanza, porque cuando se está dirigiendo la alabanza, y hoy lo hacen sin sillas y no se dirigen a personas, pero se dirigen a Dios, y yo los felicito porque cuando ustedes están alabando, aunque no vean gente, saben que están haciendo un culto a Dios. Pero a veces es frustrante cuando un director está dirigiendo y la gente está bostezando, la gente está platicando, la gente está levantándose para ir al baño, no para sus necesidades, sino para quedarse platicando ahí en el baño. ¿Cuántas personas muchas veces se quedan 15 minutos platicando de tonterías en el baño? Y no estoy enojado, pero estoy hablando de realidades. ¿Cuántas personas muchas veces tratan de salirse para hablar? Por eso, los servidores que cuidan carros, usted sabe que desde la primera vez que pusimos servidores a cuidar los vehículos, no a cuidar, sino que a ayudar al parqueo, se les dio la instrucción que a la hora de la palabra tenían que estar acá. Mas sin embargo, algunos podían quedarse platicando de los anteojos del gallo por no estar aquí. A veces la religión evangélica nos puede jugar rudo. Hoy el Señor quiere sacar Egipto de nuestro corazón para que dejemos de ser religiosos. Personas que solo vienen al culto y hacen todo lo que los evangélicos hacen, al igual que lo que hacen los católicos o los judíos o los musulmanes, que cada quien tiene obras que hacer. Pero dice, os dio vida. Qué lindo es encontrar a un grupo, aunque sea de 20 o 30 hermanos o 10 hermanos, que tienen la vida de Cristo y que cuando alaban y adoran muestran que tienen vida. Aleluya. Muchos anhelan volver al templo, otros ya no quieren venir y tal vez no vengan. Pero ya te pusiste a pensar cómo vas a alabar a Dios cuando vengas. Tú que ni levantabas un pie, ni levantabas el otro. Y no me estoy burlando, pero estoy tratando de ejemplificar, hermano.
que el que tiene vida lo demuestra. Y Él os dio vida. Por eso qué lindo, hermano, es que cuando hay un canto de júbilo, las personas alaban, levantan sus manos, hacen expresiones corporales para expresar lo que está en su alma. Por eso piensa bien, cuando vuelvas al templo, ¿qué vas a hacer? Porque si no lo puedes hacer en casa con libertad, difícilmente lo vas a poder volver a hacer aquí. Aleluya. Oh, gloria a Dios. Pero mire lo que Él hizo: perdonándoos todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Y el verso 15 dice lo que en esa vemos en figura en el Antiguo Testamento, en la salida del pueblo de Dios de Egipto. Y despojando a los principados y a las potestades. Yo hice una listita aquí que estoy meditando en ella. Déjeme ver si la encuentro. De las 10 plagas de Egipto con las que el Señor con brazo poderoso sacó a su pueblo en forma sobrenatural, porque es un poder mayor al que estaba ahí. Acuérdese, Él iba a hacer juicio sobre los dioses de Egipto. Yo me pongo a pensar, ¿estará haciendo Dios juicios en esta pandemia contra los dioses de las regiones y de los países? Porque hay pocos, pero hay países que han tenido 1, 2 o muy pocos casos de COVID. Y algunos parece que no han tenido COVID. Uno lo ve ahí en todos esos listados que aparecen. ¿Cuál será la razón por la que hay países con tantos muertos? Que claro, algunos dicen que es porque todo el que muere le ponen COVID con fines de otro tipo. Pero eso no nos hace mentir a nosotros que mucha gente ha muerto por COVID. Parta la mitad usted de la estadística y siguen siendo muchos. Creo que en Guatemala no hemos llegado a los 4,000, ¿verdad? Aunque muchos dirán, es lo que dice el gobierno. Pero somos un país bendecido, hermano. Si lo miramos comparado con, ¿será que gozamos todavía del favor de Dios? Bueno, el viernes meditamos lo difícil que es enfrentar las tragedias que vienen, como la que acaba de pasar con el huracán ETA, incluido nuestro país. Agua convertida en sangre, ranas, piojos, moscas, la muerte del ganado, úlceras, granizo, langostas, tinieblas y muerte de los primogénitos. Sería muy interesante estudiar cómo cada una de esas plagas atacaba el poder de los dioses de Egipto. Porque ese poder era menor. Y Dios lo que quería demostrar era que Él podía despojar. Y dice aún en el Antiguo Testamento que los egipcios fueron despojados de las joyas, de muchas cosas que el Señor movió para que se las dieran a los israelitas cuando salieron. Y algunos de ellos salieron con los israelitas. Y despojando a los principados, note, no era Faraón, era el principado que estaba sobre Faraón. Y a las potestades los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos, aleluya, en la cruz. Aleluya. ¿Cómo podemos nosotros garantizar que el que nace de nuevo es trasladado del reino de las tinieblas al reino de su luz admirable, es sacado del Egipto, de este sistema? Porque el Señor despojó al poder que nos tenía
el príncipe de la corriente de este siglo, el príncipe de este siglo, de este sistema, el Señor lo venció en la cruz del Calvario. No es fácil explicar lo que quiero explicar, porque muchos se confunden. Y especialmente el cristiano tradicional, que son millones y millones en el mundo, y que creen que cuando tú y yo nacimos de nuevo, todo se arregló en nuestro interior de una manera muy simplista. Califican al cristiano que no es espiritual como un cristiano carnal y hasta ahí llegan. Pero como estamos hablando sobre un escenario de Israel, pueblo de Dios en Egipto, sacado con mano poderosa, y lo tipificamos con el nuevo nacimiento, sí queremos decir que cuando Cristo murió en la cruz del Calvario, y como dice el apóstol Pablo, Cristo nos fue hecho sabiduría de Dios, nos fue hecho justificación, nos fue hecho redención y nos fue hecho santificación, dice Primera de Corintios capítulo 1. Eso significa que cuando naciste de nuevo, legalmente se aplica la sangre de Cristo a tu vida y todas las cosas fueron hechas, pero al nacer de nuevo lo que le dan es vida a tu espíritu y empieza todo el proceso en el alma, empieza todo el proceso en el corazón. Por eso el hermano Otto, muy sabiamente, creo que de parte de Dios, dijo: la vida cristiana se resume en 2 actos y en medio un proceso. Primer acto, nuevo nacimiento, le dan vida a tu espíritu y tú tienes que tener testimonio. Segundo acto, van a glorificar o transformar tu cuerpo. Pero ¿qué falta? De nuestro ser integral, el alma. Así que el nuevo nacimiento será o fue, para los que ya lo experimentamos, en un abrir y cerrar de ojos. La transformación dice también que va a ser en un abrir y cerrar de ojos. Son actos. Pero entre el primer acto en el espíritu y el segundo acto en el cuerpo, hay un proceso en el alma. Y cuando hablo de la urgencia que Egipto, de salir nosotros de Egipto, estoy hablando del Egipto que tú y yo tenemos todavía en el alma. Ojalá me esté dando a entender. Por eso, hermanos amados, volviendo al tema que queremos compartir con ustedes, fíjese que el Señor en Apocalipsis capítulo 1 y verso 18 da cuenta de lo siguiente. Dice: y el que vive y ha sido muerto, así se presenta el Señor, y he aquí que vivo por los siglos, amén, y tengo las llaves del infierno y de la muerte. El Señor en la cruz del Calvario le arrebató las llaves del infierno y las llaves de la muerte al que las tenía. Lo despojó. De tal forma que con todo esto lo que le quiero decir es que el poder mayor, el poder de Dios en la cruz del Calvario, enviando el Padre a su Hijo a morir por nosotros, despojó a los principados y las potestades que estaban sobre nuestras vidas y nuestras familias y nuestras generaciones. Anuló el acta que nos era contraria. ¿Usted se imagina los niñitos que crecieron en Egipto y miraban a los dioses de los niñitos egipcios y hablaban de esos dioses y en determinado momento podían ser influenciados por esos dioses? El desierto sirvió para sacar a luz lo que estos niños, jóvenes y adultos llevaban adentro.
¿Será que esta pandemia está sacando a luz lo que nosotros llevamos adentro? Porque oí también de mi pastor que el hombre o la mujer en crisis sacamos lo que tenemos adentro. Aleluya. Pero qué maravilloso es saber que Moisés fue el instrumento de Dios para sacar a su pueblo de Egipto. Me quedan 10 minutos. Algunos están orando para que sean menos. No, ¿verdad? Gloria a Dios. Pero Moisés, que pasó al pueblo por el Mar Rojo, tipifica a Cristo, que murió en la cruz del Calvario y derramó su sangre roja para darnos vida a los hombres de sangre roja. Aleluya. Pero usted sabe que Moisés, el sacrificio de Cristo tipificado ahí, solo llegó hasta que el pueblo cruzó el Jordán y llegó a las orillas de Canaán. Ahora, en los 10 minutos que me quedan voy a introducir lo que voy a hablar probablemente el próximo domingo. Pero los que salieron del territorio de Egipto, cabeza federal, acuérdese, en la prueba, entiéndase la vida de desierto, añoraban a Egipto. Y lo más terrible es que querían regresar. No podían regresar porque estaba el Mar Rojo y no se iba a volver a abrir. La puerta que abrió el camino para cruzar el Mar Rojo como en tierra seca, solo era para salir y no para regresar. Así de maravilloso es el nuevo nacimiento. ¿Cuándo? Es legítimo, es verdadero. Entonces, tal vez en el último verso que vamos a ver hoy, Números, capítulo número 11, Números, aleluya, capítulo número 11, verso 1 dice: aconteció que el pueblo se quejó a oídos de Jehová. Lo voy a leer en esta versión que apunté acá. Me gusta esta versión porque dice: el pueblo se quejó al Señor de sus desgracias. A ver, meditemos un poquito. ¿Qué nos ha pasado en tiempos de COVID? ¿Alguna desgracia? ¿La muerte de un familiar? Con todo lo difícil que eso es. ¿La pérdida del trabajo? ¿La quiebra de un negocio? Ahí puede usted incluir lo que le está pasando. Mi pregunta en esta mañana, amado hijo de Dios, ¿te estás quejando? Esposa amada, que tal vez el gasto que tu esposo te podía dar ahora se partió a la mitad, o te da una tercera parte. ¿Te estás quejando? Hijos, jóvenes, que ahora estudias por internet y que no alcanza la única computadora que hay para todos y se tienen que colocar horarios. ¿Te estás quejando? Porque el pueblo que salió de Egipto, pero que lamentablemente llevaba a Egipto en su corazón, se quejó al Señor de su situación en el desierto. El Señor lo oyó y en esta versión dice: montó en cólera y mandó contra ellos un fuego que devoró uno de los flancos del campamento
Estoy en Números 11, verso 1 al 6. El pueblo llamó a gritos a Moisés. ¿Tú eres de las personas que solo llamas al ministro cuando hay fuego en tu vida? No sé por qué nosotros los humanos incluso buscamos a Dios solo cuando hay problemas. Buscamos ayunos cuando hay problemas. Buscamos vigilias cuando hay problemas. No es un modo de vida. Buscamos ministración cuando hay problemas, cuando deberíamos haber buscado la ministración antes de caer en los problemas de los que ahora nos ministramos. El pueblo llamó a gritos a Moisés, el cual intercedió por ellos ante el Señor, y el fuego se apagó. Qué maravilloso tener un ministro que cuando ora a Dios, Dios actúa. Llamaron a aquel lugar Tavera. ¿Sabe qué es Tavera? Ardiente. Porque ahí se había encendido contra ellos el fuego del Señor. Esta versión dice, la gente que se les había unido. ¿Cómo así? Otra versión dice, los extranjeros que se habían unido al pueblo en Egipto. Qué interesante saber y recordar que no solamente salieron israelitas, sino salieron egipcios, y probablemente, siendo una ciudad cosmopolita de donde salieron de otras nacionalidades. Por eso algunas versiones dicen el populacho, haciendo diferencia con el pueblo de Dios, el vulgo. Pero me gusta esta versión que dice, la gente que se les había unido tenía hambre, que los mismos israelitas contagiados. Un momentito. Aleluya. ¿Sabes qué meditaba en estos tiempos? Como iglesia local, y ningún pastor de iglesia local podrá negar esto, a las iglesias locales viene toda clase de gente, y no todos son convertidos. Vienen lobos con piel de ovejas. Y en el campamento de Israel se unieron los que no debían haberse unido. Y note cómo, al tener hambre, entendamos esos extranjeros, esa gente que se les había unido, que no tenían necesariamente por qué estar ahí, contagiaron al pueblo de Dios. Ay, Señor, quisiera otra media hora, pero ya no, ¿verdad? Pero solo voy a decir esto. Jovencitos, señoritas, tengan cuidado con quién se relacionan. Familias amadas, yo sé que anhelamos que todos procedan al arrepentimiento, pero en la iglesia local se cuelan personas que no deberían estar porque son cizaña o porque sencillamente no han nacido de nuevo. Entonces, hoy más que nunca nosotros necesitamos tener cuidado para no ser contagiados en la iglesia, en el templo, en la comunión. Yo he visto en mi vida cristiana desfilar personajes que llegan a las iglesias con el único propósito de sacar jovencitas, y cuando logran su cometido las sacan de los templos, y muchas veces solo les hacen daño. ¿Aló? Dice, y termino porque el tiempo se fue, la gente que se les había unido tenía tanta hambre. Fíjese que me llamó la atención y quiero enfatizar esto porque
Fueron ellos los que contagiaron a los israelitas. Y no sé cuándo vamos a hablar de las hambres, porque por hambre Abraham bajó a Egipto. Y note que dice que bajó, porque eso significaba llegar a Egipto, bajar espiritualmente. Isaac por hambre iba a bajar a Egipto y el Señor lo detuvo. Lo vamos a ver despacio. Y se fue a Gerar para cometer los mismos problemas de su papá. Jacob, el Señor se le tuvo que aparecer o le tuvo que revelar que no tuviera temor para bajar a Egipto. Pero también, llamativamente, el abuelo, el papá y el nieto por hambre iban a bajar a Egipto. Solo Isaac, Dios se lo impidió. José por hambre bajó a Egipto. Yo me pongo a pensar, ¿qué clase de hambre, amado hermano, te está haciendo bajar hoy a Egipto? Se pusieron a llorar, dice, contagiados los israelitas, se pusieron a llorar, gritando: ¿quién nos diera carne que comer? Pero ¿quiénes empezaron? Los extranjeros. ¿No será que hay extranjeros con mucha carne que están contagiando al pueblo de Dios para buscar carne? Nos acordamos del pescado que comíamos en Egipto de balde, de los pepinos, de los melones, de los puerros, de las cebollas, de los ajos. Ahora nos morimos de hambre y no vemos más que maná. Oye, hermano, el maná que sobrenaturalmente el Señor dio para comer en el desierto era pan del cielo. Y San Juan 6 dice que el pan del cielo es Jesucristo. ¿Te aburriste de Cristo? ¿Te cansaste del maná? ¿Te cansaste de la comunión con Dios? Y otros te han dado hambre, te han contagiado de hambres carnales. Y ahora solo quieres saciar esos apetitos. Quiera el Señor que, si eso es así, podamos arrepentirnos. Aleluya. Ahí donde estás en tu hogar, hermano, puede ser que estés solo en tu casa, porque déjame decirte que no todas las familias sienten el anhelo de estar juntos, porque no logran creer que en su casa puede haber un templo para Dios, y donde papá y mamá y los hijos o cualquier otro familiar pueden hacerle un culto al Señor. Tal vez estés solo o sola. Tal vez has desechado la comunión de hacerle culto a Dios en familia. O tal vez estés paseando. No creo que sea malo, pero todo tiene su tiempo. Pero aun cuando veas este mensaje más tarde, cuando regreses, yo quiero llamar de parte del Señor a cada uno de los que están escuchando y tienen oídos para oír a la reflexión. En estas circunstancias estás anhelando otra vez lo que es Egipto. ¿Te estás recordando de lo que hacías en Egipto y de lo que llenaba de satisfacción tu vida, aparentemente? Yo te quiero recordar esta mañana, esta tarde ya, que si anhelas los ajos y las cebollas, los puerros, los pepinos,
la carne de Egipto, es porque Egipto no salió de tu corazón. Más adelante hablaremos acerca de cómo estar seguros y cómo la palabra del Señor nos indica que podemos, y es urgente, salir de Egipto. Porque repito, los que no soltemos a Egipto, los que no permitamos que el Espíritu Santo, nuestro Josué, conquiste nuestra alma, aferrada todavía a Egipto, el que no sea liberado de Egipto no podrá salir de esta tierra que es Egipto, de este sistema. Si no logramos, permitiendo que el Espíritu Santo haga la obra para que Egipto ya no nos atraiga, hermanos amados, nos quedaremos en Egipto y enfrentaremos los juicios que son para Egipto. Esto ya no es juguete, esto es demasiado serio. Necesitamos reconocer qué cosas, qué influencias, qué vicios, qué dioses de Egipto todavía están ejerciendo un control en nuestras vidas porque nosotros lo hemos permitido. Oremos. Padre, hemos dado una vez más tu palabra, Señor, y clamamos que tu Santo Espíritu la ilumine, la haga clara a cada uno de nosotros en este momento. La urgencia de estos días es a salir de Egipto para estar preparados en el nivel adecuado para que cuando tú aparezcas, nada de Egipto esté todavía dentro de nosotros. Ayúdanos en este momento, Señor, a ser sinceros con nosotros mismos y a dejar de engañarnos. Por tu Espíritu Santo, muestra a cada uno donde Egipto todavía esclaviza, donde el faraón de este siglo todavía controla, donde los anhelos que creemos a veces engañándonos que vienen de Dios, en realidad vienen del príncipe de este siglo. Ayúdanos a ser honestos. Ayúdanos a venir delante de ti, Señor, y reconocer que si somos esclavos de un pecado oculto, que si hay ataduras, que si hay yugos ancestrales que todavía no se han roto porque no hemos querido renunciar a ellos y que nos mantienen en esclavitud en algún área de nuestras almas y que nos hacen caer en pecado, podamos, Señor, clamar como el pueblo de Israel clamaba delante de ti. Y tú les enviaste a Moisés y a nosotros nos enviaste a Cristo, por medio del cual hemos sido librados. Pero tenemos que hacer realidad personal en cada momento de nuestra vida esa liberación. Ayúdanos a entender, Señor, que cuando el Espíritu tomó vida en el nuevo nacimiento,
empezó la liberación de nuestra alma, y que ella tiene que ser librada del poder de Egipto, de la influencia de los dioses de Egipto, para estar preparada en tu pronta venida, en tu parusía, para que entonces la redención del cuerpo sea una realidad y podamos estar, como dice Tesalonicenses 4, para siempre contigo. Padre, tomamos autoridad contra toda acechanza, contra toda atadura. Venimos, Señor, reprendiendo todo espíritu contrario. Padre de familia, si en tu casa tú sientes la libertad y estás viendo necesidad, tú eres sacerdote de casa, puedes imponer manos ahí, puedes poner tus manos y pueden haber liberaciones en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Que toda atadura sea rota, que la unción de tu Espíritu Santo, Señor, pudra todo yugo, que todo pecado oculto, Señor, sea expuesto en el nombre de Jesús para liberación. Venimos tomando autoridad contra todo vicio, contra toda cadena, Señor, contra toda cosa contraria que por haberse abierto la puerta, Señor, se ha instalado y ha tomado derechos en el nombre poderoso de Jesús. Reprendemos todo espíritu contrario, toda atadura, Señor, para que tus hijos e hijas, Señor, sean libres en esta hora, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Oramos, Señor, creyendo en tu obra completa que ganaste en la cruz del Calvario, pero que has hecho realidad en la medida que nosotros nos disponemos y nos entregamos a ti. Oh, gloria a tu nombre, Señor Jesús. Te damos gracias. Amén y amén. Les recordamos, hermanos amados, que este miércoles a partir de las 7 tenemos culto, y también el día viernes a la misma hora, 7 de la noche. Los sábados ayunos a partir de las 9 de la mañana. Y este sábado, ¿qué actividad tenemos? ¿Perdón? Tenemos la actividad de los profesionales. El grupo de empresarios y profesionales ha preparado una actividad muy importante. Verifique usted en las redes, en los anuncios, pero a partir de las 4 de la tarde este sábado hay una cita para un tema secular muy interesante, que usted puede pedir datos para que se pueda informar en nuestras redes, las páginas de Facebook de Iglesia de Cristo Betel. Ahí usted puede darse cuenta de la actividad, pero es vía Zoom a través, o mejor dicho, a partir de las 4 de la tarde. Y por supuesto le esperamos el próximo domingo, también orando desde las 9 de la mañana, y la escuela dominical, la alabanza y también el mensaje bendito de la palabra del Señor. Que el Señor le bendiga rica y abundantemente. Amén y amén. Gloria al Señor.